Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos. 7:44. Ayer visitó el estudio de A Primera Hora el Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, explicando un poco las ejecutorías de la Procuraduría a partir de la fase previa y obviamente la posterior a la emisión de este laudo arbitral, esta siguiente etapa que explicaba el Procurador Larrea, que significó una sanción, si se quiere el uso del término, al Estado ecuatoriano de $220 millones. Decía el procurador, muy inferior, 90 y pico % menos que la pretensión de Chevron o lo que se hablaba de sobre los 2.000, 3.000 millones de dólares. Pero claro, ¿qué pasa con los afectados? Que también habíamos preguntado al procurador, y por eso recibimos a el abogado Pablo Fajardo Mendoza. Él es el procurador común de los demandantes en el caso Chevron. ¿Cómo le va, Pablo? Bienvenido, qué gusto. Buen día, Mauricio. Buenos días. Gracias a usted. Bueno, ¿cómo han asumido ustedes este laudo arbitral y el papel de la Procuraduría, Pablo? Bueno, primero el laudo arbitral lo esperábamos ya hace muchísimo tiempo, evidentemente, porque recordemos que el laudo principal que condena al país fue emitido el 30 de agosto del 2018. El laudo que pasó ahora es únicamente que liquidaron esa cuantificación o esa condena en contra del Estado ecuatoriano. Pero el laudo principal ya tiene 7 años de vigencia directamente, ¿no? Para mí el rol de la Procuraduría es desastroso. Es desastroso porque no han defendido al país como le manda la ley y la propia Constitución de la República del Ecuador. Han defendido, creo, más intereses de Chevron que del país entero. ¿Por qué creen que no ha defendido el país, digamos, la Procuraduría? Cuando ayer nosotros conversamos con el procurador y lo que nos decía es que ya había una sentencia en contra del Ecuador y lo que se ha hecho en estos últimos años es reducir, si se quiere, esa sanción que se debía pagar por parte del Estado ecuatoriano. A ver, aquí hay varias cosas importantes. Creo que es súper bueno poner en contexto. ¿Por qué se condena al país? Se condena al país, al Estado ecuatoriano, por la existencia de dos instrumentos, dos contratos, de un contrato del 95, que siempre lo menciono, y el del 98, aquí tengo los documentos directamente ahí, que prueban ese tipo de hechos, ¿sí? Y segundo, entre comillas, le reducen esta condena al país porque dicen el Estado hizo un buen trabajo. ¿Cuál fue el buen trabajo que hizo el Estado? Fue intervenir en las cortes extranjeras, Corte de Canadá, Brasil y Argentina, en contra nuestro. El objetivo nuestro como afectados es que Chevron pague, no que el Estado pague. Es que Chevron pague esta cuantía. Quien cometió el crimen es Chevron Corporation, es antes Texaco, no el Estado ecuatoriano. Y nosotros buscamos que sea Chevron el que pague esa sanción económica, la sentencia que tenemos en el caso de Sucumbíos. Pero ¿qué hizo nuestro procurador? En su momento, Íñigo Salvador fue a las cortes de Brasil, Argentina y Canadá a abogar por Chevron. Sí, y tengo aquí las cartas directamente de la Procuraduría, ¿no? Entonces, con ese hecho, evidentemente, obstruyó nuestro trámite judicial allá y obviamente los jueces de esos países desestiman nuestra demanda de homologación de sentencia en esas jurisdicciones, nos cierran el caso directamente en esos países. Y obviamente los árbitros ven eso como algo positivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó en el fondo? El Estado asumió la responsabilidad. O sea, cuando el objetivo es que Chevron pague, no que el país pague. Pero con ese hecho de defender a Chevron, entonces el Estado asume la obligación directamente ahí, primero. Y segundo, los árbitros, entre comillas, premian esa buena acción del Estado ecuatoriano, que significa sacrificar la Amazonía ecuatoriana. Sí. Pero ustedes entonces, ¿de qué opinan sobre? Porque entiendo que este proceso se da a raíz de la sentencia del 2011 en Lago Agrio, la que dice Chevron que esa fue fraudulenta, que hubo corrupción, etcétera. Y sobre esa sentencia entonces sale esta sanción de $220 millones. Así nos lo explicaba ayer incluso el procurador. Es, creo yo, un completo mentiroso. El procurador está mintiendo en ese tipo de hechos. Y le explico otra vez por qué un poco el contexto. Primero, yo desafío al procurador. Dígame en qué parte del laudo arbitral del 30 de agosto del 2018 o del 17 de noviembre 25 dice una parte que la sentencia del Lago Agrio o hay cuestión política, otra obviamente por ahí. No, el laudo arbitral se basa en estos documentos. Porque para explicar un poquito el contexto directamente, en el contrato del 95, que están aquí los responsables, en este contrato el Estado dice, yo Estado ecuatoriano te libero a ti Texaco de toda responsabilidad y me comprometo a nunca más demandarte ni a ti, ni a tu sucesora, ni empleado, ni nadie directamente ahí. A cambio, Texaco hace una remediación que nunca fue real directamente, ¿sí? Y Texaco quedó con el derecho de demandar al Estado ecuatoriano. Es decir, el Estado dijo, yo no te demando, pero tú puedes demandarme cuando tú quieras. Ese compromiso lo ratifican en el año 98, perdón. Otra vez, dicen otra vez, yo Estado
te libero a ti, Texaco, toda responsabilidad y nunca más te va a demandar. Pero tú, Texaco, me puedes demandar cuando tú quieras. ¿Sí? Es un hecho importante. Segundo, el tema del fraude. Miren, es una cuestión gravísima. El fraude real que hay en este caso son varios, ¿no? Uno es la remediación ambiental. Yo aquí tengo, Fabricio, aquí tengo el informe de Contraloría, un examen especial que hizo. ¿De cuándo es? Del 98 al 2001, ¿sí? En este examen especial, hicieron un examen de la remediación que hizo Chevron aquí en Ecuador, en Sucumbíos Orellana, y la propia Contraloría en esos años concluye que nunca remedió el área. Si hay fraude, esto es parte del fraude, pues. Nunca remediaron adecuadamente como tenían que hacerlo, ni siquiera bajo el contrato. Primera cosa. Segunda cosa importante, aquí tengo yo el contrato que hizo Alberto Guerra con la empresa Texaco, contrato de soborno. ¿Sí? Alberto Guerra Bastidas fue el primer juez que estuvo este caso en Sucumbíos. ¿Y qué hizo Chevron? Quería sobornar al ex juez Nicolás Zambrano, que fue quien dictó sentencia en este caso. Como no pudo hacerlo, contrató a Guerra. Y Chevron hizo un contrato que le pagaba $10,000 mensuales a Alberto Guerra Bastidas, más 2,000 de beneficios, más vehículos, seguro médico, llevó a todos esos 1,000 de Estados Unidos, a cambio que Guerra dé testimonios en favor de Chevron. ¿Eso está comprobado? Por supuesto que sí. Aquí está el contrato, Fabricio. Y es más, la propia Procuraduría, y digo, revisen la Procuraduría. Incluso publicaron un libro que dice, Guerra admite que mintió porque Chevron le pagaba. ¿Sí? Y esa es la prueba supuestamente de fraude en este caso. ¿Sí? Pero va un poco más allá todavía. Esto no es suficiente. Guerra es el que dice que la sentencia fue fraudulenta. Él es el que dice, tipo, y los árbitros toman eso y el juez Kaplan también dice lo mismo. Pero hay un poco más allá. Fíjense en ustedes. Con esas acusaciones de guerra, aquí en Ecuador, vale más en Estados Unidos, se buscaron expertos norteamericanos, informáticos, que tomaron la computadora del ex juez Nicolás Zambrano. Expertos informáticos norteamericanos. Toman la computadora, la llevan, revisan toda la máquina. Porque Guerra decía que la sentencia fue por un fraude, con un flash memory, que esto. Llevan la computadora de Zambrano, el ex juez Zambrano, la revisan totalmente y los expertos norteamericanos concluyen que la sentencia fue redactada literalmente, carácter por carácter, en la computadora del juez Zambrano. Que nunca hubo nada indebido. Aquí está el informe. ¿Sí? Entonces, digo, si es que hay fraude, la única cuestión real y real aquí es el contrato de fraude o de soborno de Chevron con el ex juez Guerra Bastidas. De la sentencia, todo está clarísimo. Fue redactada por el juez Zambrano en su computadora como tiene que ser. Entonces, no hay tal directamente, aquí no hay tal cosa de fraude. Es toda una narrativa que han construido para delegitimar esta lucha de los pueblos por acceso a la justicia, reparación y no repetición. Pero entonces, ¿cuál fue o bajo qué argumentos el juez Kaplan establece que hubo fraude procesal en la sentencia de la Corte de Sucumbíos en contra de Chevron? Con el testimonio de Alberto Guerra Bastidas. Es solo con ese testimonio. Con ese no testimonio. tiene otras evidencias, no tuvo otras evidencias del juez Kaplan. Por supuesto que no. Llevaron testigos acá de Ecuador también, directamente. No me acuerdo quién más exactamente, pero el principal es Alberto Guerra Bastidas, que declaró juramentadamente en Estados Unidos, en Nueva York, con el juez Kaplan, que la sentencia fue redactada en tales formas. Pero luego le demostramos que eso no fue verdad. Entonces, y claro, ahí vienen los hechos directamente. Y los árbitros toman exactamente lo mismo. Entonces, no hay tal de fraude aquí. O sea, no hay un hecho probado. Y es más, Fabricio, fíjese usted, si es que hubiese fraude, hace rato hubieran seguido juicio contra nosotros, pues. Si hicimos una cuestión tan grave contra el país, ve, aquí estamos. Mire, hicieron... Claro, la sentencia del juez Kaplan data del 2014. Han pasado 11 años. ¿No ha habido algún tipo de acción en contra de ustedes vinculada a este fraude? Mire, Fabricio, denuncias lo hace cualquiera, probar es otra cosa. Aquí tengo, Ya, por pero ejemplo, hay o no procesamientos judiciales, tal vez en cortes internacionales sobre esto. ¿a dónde? No nada. hay, no hay. Aquí en Ecuador, se puso una denuncia sobre eso. Decían el juez Zambrano, el doctor Fajardo, Julio Prieto y otros colegas más hicieron fraude. Bueno, siguen un proceso judicial. Esta sentencia última, esta edición, es del 29 de octubre del 2024. La Corte Nacional de Justicia, Fabricio, aquí está el documento, se concluye que no hay tal y tuvo que archivar el caso porque no hubo ninguna sola prueba de fraude real. O sea, intentaron hacerlo, pero no pueden probarlo porque no es real. Entonces, ahí está la sentencia, ahí está la decisión. Entonces, una cuestión clarísima. Aquí el tema de fraude se cae. Aquí los hechos reales es el crimen de Chevron que quiere evadir la justicia a toda costa. Y la Procuraduría
ha jugado en favor de Chevron en estos años. Que a su parecer, después de esta sentencia del 2011 y también luego del dictamen del 2014, entiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que debía hacer la Procuraduría? Defender al país, cumplir con la Constitución y la ley. O sea, eso es lo más correcto. Fíjense Pero ustedes. eso no hizo el doctor Larrea y la Procuraduría actualmente, defender al país al punto de que se logra una reducción del 90 y pico % de la pretensión inicial de Chevron. Fabricio, la última audiencia, tengo entendido, en el Tribunal de Arbitrajes para cuantificar ese rubro económico fue en el 2022. Yo escuché la semana pasada a unos asambleístas que decían que no, estuvo luchando por reducir la cuantía. La última fue en el 2022. De ahí para acá se dedicaron a esperar que los árbitros decidan. ¿Dónde estuvo luchando? O sea, este trabajo lo hicieron en el 2019. Tengo aquí las cartas de la Procuraduría del señor Salvador, cómo fue a las Cortes de Canadá, de Brasil y Argentina a abogar por Chevron. Y aquí está el informe que pasa a la Asamblea Nacional incluso. La Procuraduría del doctor Íñigo Salvador abogó por Chevron. Por supuesto, por supuesto. Aquí tengo los documentos. Fue a la Corte de Brasil, Argentina y Canadá a decirle, casi insinuarle, señores jueces, no acepten la demanda de los señores del Lago Agrio, porque hay un laudo arbitral que dice que es un fraude. Eso es abogar por Chevron, pues. Cuando su deber era proteger al país. La ley le obliga a proteger al país, depende de sus instituciones. Imagínese usted, defiende un laudo arbitral y trata de dejar sin efecto una sentencia de la Corte Constitucional de la República del Ecuador y la Corte Nacional de Justicia. O sea, eso es gravísimo. Eso hicieron aquí en el país. Destruyeron nuestra Amazonía, quieren destruir un poco nuestro caso para beneficiar a Chevron Corporation. Y ahora, ¿cuál van a ser, digamos, las siguientes decisiones que ustedes tomen respecto de, y digamos, al sentirse afectados también por lo que ocurrió con Texaco Chevron? Ahora Chevron. Mira, aquí hay varias cosas. Nosotros presentamos ya a la Corte de Sucumbíos el día, si no me equivoco, el 10 de diciembre, si no me equivoco exactamente, sí, 10 de diciembre, un pedido, un requerimiento de embargo de ese crédito. Nuestro objetivo como afectados es que Chevron pague, no que el país pague, por Dios. Eso yo aquí llamo al país a unirse en esta lucha. Aquí eso, ¿estamos con el país, con los pueblos indígenas, con la Amazonía o estamos con Chevron? Aquí no hay otra opción directamente. ¿Se sigue entonces exigiendo que se pague los 9.500 millones de Por dólares? supuesto, y una cosa importante que también aquí se ha tratado de posesionar. Dicen como que la sentencia no está tan anulada. Eso es falso. Los tribunales de arbitrajes no son una instancia superior a la justicia ecuatoriana. O sea, eso es falso. La sentencia no está plenamente vigente y es ejecutable. Nosotros ya pedimos al juez de Sucumbíos que embargue ese crédito. Si Chevron nos debe a nosotros 9.500 millones de dólares, hoy el Estado le debe a Chevron 220 millones. Entonces le pedimos, señor juez, embargue ese crédito y ordene que se pague esa plata, si quieren pagarla, a la Amazonía y empecemos a sentar las bases para reparar el crimen Esa de Chevron. sentencia que usted refiere, que implica que Chevron le debe al Ecuador 9.000 y pico de millones No de al dólares. Ecuador, a los pueblos de la Amazonía A los pueblos de la ecuatoriana. Amazonía. ¿Está vigente? Por supuesto, Fabricio. Dígame qué norma la puede anular. Dígame quién la puede anular. Los sistemas de arbitraje, Fabricio, no son una instancia La superior. declaratoria del juez Kaplan de 2014 no anuló esa sentencia, le pregunto. ¿Es un juez universal? Eso no se puede hacer. Por supuesto que no, Fabricio. El juez Kaplan tiene jurisdicción en Estados Unidos, no en Ecuador. No puede el juez Kaplan ordenar a una corte de Inglaterra que haga tal cosa. No, 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 no. Tiene jurisdicción en Estados Unidos. Entonces, aquí en el país la sentencia es plenamente vigente y es ejecutable la sentencia nuestra. No hay forma que la puedan anular. ¿Y quién debería ejecutar entonces la sentencia o hacer que se ejecute Aquí la sentencia? nosotros estamos con eso. Estamos trabajando en Canadá, Brasil, Argentina, pero fue nuestro Estado ecuatoriano a abogar por Chevron. Ahora, nosotros planteamos, y aparte de este pedido de embargo, ¿sí?, de ese crédito, planteamos también hace 3 años atrás una demanda ante la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué le pedimos a la CIDH? Que ordene al Estado ecuatoriano no entrometerse en un caso que no es parte. O sea, hay que entendérteme aquí. Uno es el juicio nuestro, que es nosotros en contra de Chevron Corporation, y otro es el arbitraje de Chevron contra el Estado ecuatoriano. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Las dos son válidas en este momento. Prevalece para nosotros, prevalece la sentencia nuestra que protege a los pueblos, a la Amazonía y al país entero, ¿sí? El laudo protege los intereses económicos de Chevron. Entonces, bajo esa lógica, el Estado no puede obstruir nuestros trámites que se validen nuestra sentencia en otras jurisdicciones. Como lo está haciendo, planteamos la demanda en la CIDH y esperamos que también la CIDH también admite el trámite, el caso a trámite directamente y avancemos ahí también. Pero usted le ve futuro. Mire usted cuántos años han pasado, no son años, son décadas que ha pasado de esto.
Le ve futuro. Fabricio, si hubiese un Estado responsable que respete su norma, su constitución, esto fuese, ya hace rato ya terminado directamente ya. Pero tenemos gobiernos que se alinean con Chevron y eso es complejo directamente en este caso. Yo le veo futuro y luchamos porque lo que está en juego para los pueblos es la vida. O sea, aquí tenemos cientos de compañeros que mueren cada año con cáncer, por ejemplo. Culpa de los tóxicos que están ahí regados en los ríos todavía. Los pueblos indígenas que están extinguidos. Entonces, que dejamos que la gente siga muriendo directamente allí. No, pues, defendamos la vida. Es lo que hacemos acá. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Por A habernos ustedes, acompañado. gracias a ustedes también. Y explicar también la otra cara, ¿no? Ayer escuchamos acá al procurador Juan Carlos Larrea con su visión. Hoy tenemos a Pablo Fajardo, quien es el procurador común de los demandantes en el caso Chevron, teniendo las dos aristas de la noticia para que ustedes, como nuestra audiencia, nuestros oyentes, nuestros internautas, tengan su propia valoración en torno a un tema que ha sido muy complicado desde el punto de vista jurídico, ambiental, pero también social, el caso Chevron. Gracias a nuestro invitado, el doctor Fajardo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.